Estados Unidos está al borde de una crisis de bonos que la mayoría de la gente ignora por completo. Fíjese, los precios de los bonos están inversamente correlacionados con los tipos de interés. Eso significa que cuando los tipos de interés suben, los precios de los bonos bajan. Y durante los últimos 18 meses hemos visto cómo los tipos de interés subían y subían y subían. El efecto secundario de estos tipos de interés más altos es que los precios de los bonos se han desplomado. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta natural. ¿Quién se aferra a todos estos bonos? Los bancos. Los bancos. Permítanme explicar lo que esto significa dando un paso atrás. El gobierno de los Estados Unidos no es una entidad con fines de lucro. Ellos generan sus ingresos mediante la recaudación de impuestos de los contribuyentes. Así que en 22 el gobierno de Estados Unidos recaudó alrededor de 4.9 billones de dólares en ingresos fiscales. Ahora toman este dinero y lo gastan en cosas como Medicare y la seguridad social e infraestructuras y gastos militares. Pero si el gobierno de Estados Unidos tiene gastos que superan los 4.9 billones de dólares, tendrán que financiar este dinero de alguna manera. Digamos que en 22, el gobierno de Estados Unidos sale y no gasta 4.9 trillones, sino que gasta, digamos, 6.3 trillones de dólares. Para que el gobierno pueda gastar este adicional de 1.4 trillones de dólares, tienen que salir y aumentar la deuda. Y la forma en que el gobierno de Estados Unidos aumenta la deuda es mediante la emisión de algo llamado un tesoro. Un tesoro es un préstamo que el gobierno de Estados Unidos emite. Y cualquiera puede comprar estos préstamos. Los bancos pueden comprar estos préstamos. Los gobiernos pueden comprar estos préstamos. Los inversores pueden comprar estos préstamos. Cualquiera puede comprar estos préstamos. Y lo que eso significa es que estás prestando dinero al gobierno y el gobierno te lo va a devolver con intereses. Esto es exactamente lo que sucedió en 2022. El gobierno de los Estados Unidos tenía un déficit de 1.4 billones de dólares. Eso significa que gastaron 1.4 trillones de dólares que no tenían. Y para financiar este déficit, el gobierno de los Estados Unidos tuvo que endeudarse más emitiendo estos bonos del tesoro. Y la cuestión es que el gobierno de Estados Unidos ha estado registrando un déficit año tras año tras año durante más de 2 décadas. Y la pregunta ahora es, ¿qué pasa si el valor de estos bonos, de estos préstamos, empieza a bajar? Porque un bono es un préstamo y un tipo de bono es un bono del tesoro, un préstamo del tesoro. Y un tesoro es un préstamo que la gente o los gobiernos o los bancos pueden hacer al gobierno de los Estados Unidos. Ahora que hemos sentado las bases, vamos a profundizar un poco más respondiendo a 3 preguntas. La primera es, ¿quién ha estado comprando todos estos bonos emitidos por el gobierno de Estados Unidos? La segunda, ¿por qué han bajado los precios de los bonos? Y la tercera, ¿cuál es el impacto de la caída de los precios de los bonos? Empecemos hablando de la primera pregunta. ¿Quién está comprando todos estos bonos? Este es un gráfico del Banco de la Reserva Federal que muestra la deuda pendiente de Estados Unidos desde el año 2018 hasta ahora. Y lo que se puede ver es que después de 2020, la deuda nacional de Estados Unidos explotó. Ahora recuerden lo que eso significa. Si el gobierno de los Estados Unidos está endeudando cada vez más, alguien tiene que financiar las deudas de los Estados Unidos porque alguien tiene que comprar estos bonos del tesoro. Entonces, ¿quién está comprando estos bonos del tesoro? Bueno, para los propósitos de este video me voy a centrar en 2 entidades, los bancos privados y luego nuestro Banco Central, el Banco de la Reserva Federal. Este es un gráfico que Ray Dalio publicó en su página de LinkedIn que muestra las tenencias de bonos de los bancos comerciales. Y lo que se puede ver es que los bancos tienen una gran cantidad de bonos en sus balances. Y esto realmente explotó de nuevo después de la pandemia. Eso significa que una entidad que estaba comprando todos estos bonos a medida que el gobierno los emitía eran los bancos privados. Y luego tuvimos la segunda entidad, que es el Banco Central, el Banco de la Reserva Federal. Echa un vistazo. Este gráfico de aquí muestra el balance del Banco de la Reserva Federal entre 2018 hasta ahora. Y lo que se puede ver es que después de la pandemia, de nuevo, el balance del Banco de la Reserva Federal realmente se disparó. Ahora, la razón por la que alguien querría comprar bonos del tesoro o prestar dinero al gobierno de los Estados Unidos es porque todos los libros de economía te dirán que prestar dinero al gobierno se conoce como una inversión libre de riesgo. El gobierno tiene la capacidad de pagar siempre sus facturas porque puede generar impuestos. Y si no pueden pagar sus facturas, bueno, entonces pueden obtener su dinero del Banco de la Reserva Federal. Así que es una inversión para los bancos privados. Y el Banco de la Reserva Federal tiene esta especie de pequeño acuerdo para financiar siempre lo que el gobierno quiere. Ahora, curiosamente, el Banco de la Reserva Federal se supone que es una entidad independiente. No se supone que sea una parte del gobierno. Sin embargo, tienen este tipo de entendimiento de que si el gobierno quiere gastar dinero, el Banco de la Reserva Federal más o menos siempre ha financiado ese gasto, lo que significa que ellos, el Banco de la Reserva Federal, saldrán y comprarán esos bonos del tesoro. Esto nos lleva a la pregunta número 2. ¿Por qué están cayendo los precios de los bonos? Y no es solo porque el Banco de la Reserva Federal esté subiendo los tipos de interés. Pero antes de profundizar en eso, quiero que sepas que si estás interesado en aprender más sobre cómo puedes construir tu educación financiera y empezar a invertir, mi equipo de Briefs Media escribió este increíble ebook sobre cómo construir
construir riqueza como inversor que te guiará desde el principio, los conceptos básicos de cómo construir la mentalidad de un inversor, a la forma de ahorrar su primer par de miles de dólares, a la forma de empezar a invertir, a la forma de empezar a generar flujo de caja, a los diferentes tipos de inversiones que usted puede hacer, a la forma de gastar su dinero inteligentemente, a la forma de ganar dinero inteligentemente, a la forma de proteger sus activos. Este ebook está lleno de valor, así que si quieres conseguir este ebook es completamente gratis. Todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el enlace de abajo en la descripción a continuación o ir a briefs.co/libros electrónicos para obtener su copia de este libro electrónico de forma gratuita. Hay dos grandes razones por las que estamos viendo caer los precios de los bonos. Empecemos por la obvia, que son los tipos de interés más altos. Ya hablamos al principio de este vídeo de cómo los precios de los bonos están inversamente correlacionados con los tipos de interés, lo que significa que cuando los tipos de interés suben, los precios de los bonos generalmente bajan. Bueno, si has estado al tanto de las noticias financieras, sabes que el Banco de la Reserva Federal ha estado trabajando para subir los tipos de interés durante el último año y medio como una forma de luchar contra la inflación. Y el impacto de estos tipos de interés más altos son, bueno, los precios de los bonos están cayendo, pero hay una razón más, un poco menos obvia, de por qué los precios de los bonos están cayendo, y es el endurecimiento cuantitativo. ¿Recuerdan cuando les mostré este gráfico en la pantalla que muestra el balance del Banco de la Reserva Federal explotando después de la pandemia? Bueno, resulta que el Banco de la Reserva Federal se está dando cuenta de que toda la flexibilización cuantitativa que hicieron, es decir, la impresión de dinero que hicieron para comprar los bonos del Tesoro, fue en realidad inflacionaria, empeorando el problema de la inflación. Así que ahora, para revertir sus causas de la inflación, para luchar contra la inflación, el Banco de la Reserva Federal está haciendo lo que se llama endurecimiento cuantitativo como una forma de vender ahora algunos de sus bonos del Tesoro. De hecho, el Banco de la Reserva Federal incluso puso una entrada de blog en su sitio web titulado "La Fed está reduciendo su balance". ¿Qué significa esto? Y si se desplaza hacia la parte inferior, tienen todo un párrafo titulado "que están recargando para la próxima crisis". Eso significa que uno de los mayores tenedores de estos bonos del Tesoro, ha sido el Banco de la Reserva Federal. ¿Por qué compraron estos bonos del Tesoro? Bueno, como una forma de seguir financiando el gasto del gobierno. Pero ahora el Banco Central, el Banco de la Reserva Federal, estaba guardando todos estos bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Todos estos bonos tenían este enorme balance, y la forma en que el Banco de la Reserva Federal compra estos bonos es imprimiendo dinero, porque el Banco de la Reserva Federal tiene la capacidad de hacerlo. Así que imprimieron todo este dinero, compraron estos bonos, acumularon su balance y luego se dieron cuenta, oh no, nuestro balance es demasiado grande, porque si nos dirigimos a esto, otra crisis económica, si continuamos imprimiendo dinero para financiar el gasto del gobierno durante esa crisis, podríamos arriesgarnos a grandes problemas inflacionarios, grandes problemas económicos. Así que queremos empezar a vender nuestro balance. De esa manera nosotros, el Banco de la Reserva Federal, tenemos la capacidad de imprimir dinero en algún momento en el futuro. Pero, ¿cuál es el impacto ahora del Banco de la Reserva Federal vendiendo sus bonos del Tesoro? Esto se remonta a la comprensión de la oferta y la demanda. Si hay gente que vende un activo, ¿qué sucede? Generalmente, cuando hay más vendedores que compradores, los precios de un activo tienden a bajar. Quiero decir, usted puede pensar en ello en términos de precios de las viviendas. Si todo el mundo en tu barrio empezara a vender sus casas, ¿qué pasaría? Si tuvieras más vendedores que compradores de casas, generalmente los precios de las casas empiezan a bajar, porque ahora los vendedores están pujando unos contra otros para atraer a uno de los pocos compradores. Así que ahora el Banco de la Reserva Federal está trabajando para liberar o descargar una gran parte de su balance en el momento en que los tipos de interés también están subiendo. Ahora, ya sabemos que los tipos de interés más altos generalmente significan precios más bajos de los bonos. Ahora bien, cuando hay mucha venta de bonos del Tesoro, ¿qué significa eso? Eso también significa que ahora más bonos del Tesoro están entrando en el mercado. Como hay más vendedores, el valor de estos bonos tiende a bajar. Ahora, la gente compra bonos del Tesoro. Los inversores compran bonos del Tesoro para generar intereses. Es como prestar dinero. ¿Por qué prestas dinero a alguien? Para generar intereses. Así que ahora, si alguien sale y quiere prestar su dinero al gobierno, va a necesitar que se le devuelva con intereses. Y si no hay mucho interés o mucha gente que quiera salir e invertir su dinero, el gobierno tiene que incentivarlo para que quiera prestar dinero al gobierno. Por ejemplo, si no hay suficientes compradores para sus bonos del Tesoro, el gobierno tiene que darte algún tipo de incentivo para que quieras prestarle dinero al gobierno. ¿Cómo lo hace el gobierno? Aumentando los tipos de interés. Así que ahora, como los rendimientos del Tesoro suben porque la gente no está comprando estos bonos lo suficientemente rápido, eso también tiene una correlación inversa con los precios de los bonos. Por lo tanto, el Banco de la Reserva Federal está subiendo los tipos de interés. Eso hace que los precios de los bonos caigan. Además de eso, ahora los rendimientos del Tesoro tienen que subir aún más porque el Banco de la Reserva Federal está vendiendo sus bonos del Tesoro. Eso también hace que los precios de los bonos suban más. Y ahora que hay una mayor oferta de bonos del Tesoro disponibles para la venta, el gobierno necesita incentivar a la gente para que siga comprando estos bonos, lo que hace que los rendimientos de los bonos también suban. A mayores rendimientos, menores precios de los bonos. ¿Y quién retiene estos bonos? Bueno, ya sabemos que el Banco de la Reserva Federal está reteniendo estos bonos, pero los compró con dinero que imprimió de la nada. Sin embargo, también hay muchos inversores
interés, como los bancos, que retienen estos bonos que ahora están bajo el agua, lo que me lleva a la pregunta número 3, que es, ¿cuál es el impacto ahora de estos precios más bajos de los bonos? Bueno, empezamos a ver el impacto de los bajos precios de los bonos a principios de año. ¿Recuerdan cuando vimos la quiebra del Silicon Valley Bank y la gran crisis bancaria en la que los bancos empezaron a quebrar porque estaban bajo el agua en algunos de sus activos? Bueno, ¿qué activos estaban bajo el agua? No es de extrañar que estaban bajo el agua en sus bonos del Tesoro, estaban bajo el agua en sus bonos. ¿Por qué estaban bajo el agua en sus bonos? Debido a todo lo que hemos discutido en el punto número 2. Bueno, ¿qué ha pasado entre abril cuando empezamos a ver esta crisis bancaria y hoy? Bueno, los tipos de interés han subido aún más y los rendimientos del Tesoro han subido aún más. Eso significa que los precios de los bonos tienen más presión a la baja desde antes de que se produjera la crisis bancaria. Eso significa que los problemas que causaron la crisis bancaria no mejoraron, de hecho, empeoraron. Ahora, lo que había sucedido en el sector bancario es que vimos la FDIC y el Departamento del Tesoro y el Banco de la Reserva Federal salir y crear nuevos programas de préstamos que los bancos que estaban luchando podrían salir y pedir prestado dinero para seguir manteniéndose a flote y seguir operando. Sin embargo, la causa subyacente de los problemas bancarios no mejoró. De hecho, han empeorado y no parece que los tipos de interés vayan a bajar pronto. Así que ahora tienes bancos que se aferran a estos activos, estos bonos que están bajo el agua. Ahora, si ese banco se encontró con algún tipo de, digamos, problema de liquidez o cualquier problema financiero y que necesitan para recaudar más dinero, no se puede salir y recaudar dinero muy fácilmente en un activo bajo el agua. Quiero decir, piensa en ello de esta manera. Usted sale y usted compra una casa por Toddlers 4,90 y 4 buy y usted tiene Toddlers 56 dB buy, el valor de la deuda en él. Mañana te enteras de que tu casa solo vale Sambuy, tienes un tasador. Dicen que vale Sambuy y la quieres refinanciar. Tienes 56 dB buy de deuda en una 4,9 buy. Casa. Ningún banco va a querer prestarte dinero en esa refinanciación porque te están prestando dinero sobre un activo bajo el agua. Es la misma situación con los bancos. Usted está viendo más y más bancos que están sentados bajo el agua en muchos de estos activos. Y si empiezan a tener más problemas financieros y necesitan recaudar dinero, podrían tener problemas. Ahora, por supuesto, hemos visto la FDIC y el Departamento del Tesoro crear estos nuevos programas de préstamos para mantener algunos de estos bancos a flote. Sin embargo, no todo el mundo puede beneficiarse de estos programas de préstamos. Hay otros inversores y otras instituciones que también son propietarios de estos bonos que están bajo el agua. Ahora, si mantienes el bono hasta su vencimiento y sigues recibiendo tus intereses, no es un gran problema. Pero si tienes muchos activos invertidos en estos bonos y necesitas venderlos y estás bajo el agua, o los necesitas para aumentar la deuda de estos bonos en los que estás bajo el agua, aquí es donde puedes tener problemas financieros. Así que entender cómo funcionan los bonos es importante para usted como inversor, porque bueno, demuestra que si los rendimientos de los bonos siguen subiendo, los propietarios de estos bonos seguirán sufriendo. Y hemos visto que los precios de los bonos han caído de forma bastante significativa en los últimos 18 meses más o menos. Y si los tipos de interés siguen altos o suben aún más, los precios de los bonos seguirán sufriendo. Y de nuevo, eso va a perjudicar a los tenedores de bonos. Y aquí es donde es importante que lo entiendan, porque mientras los rendimientos de los bonos suben, también se crean oportunidades para que la gente compre estos bonos y obtenga mejores tipos. Pero aquí es donde es importante que usted entienda lo que está pasando, porque esto también crea otros riesgos en la economía. De nuevo, tu trabajo no es ser alguien que se preocupa por lo que está pasando, sino entender lo que está pasando. De ese modo podrá aprovechar las oportunidades financieras que se le presenten, porque cada giro de la economía crea oportunidades, pero solo crea oportunidades para los que tienen formación financiera y están preparados desde el punto de vista financiero. Y eso significa que es importante que empieces ahora a construir esa educación financiera y empieces a entender lo que está pasando. Y por supuesto, tenemos nuestro ebook gratuito en Briefs Media que puedes leer y que puede ayudarte a guiarte también en la educación financiera. Si quieres ser un empleado sobrepagado, hay 3 cosas que tienes que entender. La primera es que tienes que entender las finanzas de la empresa. Número 2, tienes que saber cómo hacerte insustituible como empleado. Y la tercera es que tienes que saber cómo conseguir tu parte del pastel, es decir, cómo conseguir ahora ese salario que te pagan de más. Ahora, he contratado y despedido a varias personas en mi